proyecto que vamos a presentar es el que se desarrolló en Alegrete, que capaz que lo escucharon o los vieron en las páginas por ahí. Es un proyecto que nos invitó a trabajar. El nombre de ella es Gabriela, ¿no? Gabriela Paín. Bien. Ella nos presentó el proyecto, hicimos varios encuentros acá presenciales en el CER del Norte para recibir la propuesta, para escucharla y para también entender por qué querían trabajar con nosotros, en coordinación con nosotros, y llamarlo o denominarlo internacionalización de la educación de la enseñanza media básica. ¿Tá? Entonces, nos planteó que ellos entienden al español o lo tienen al español como una lengua extranjera, que fue lo que nos llamó muchísimo la atención, porque para nosotros es el inglés. Entonces, nos pusimos a dialogar, entramos al concepto de internacionalización y pudimos entender un poco a qué apuntaba la propuesta. Era entender ese intercambio que hay entre culturas y que por decirlo de alguna forma, es tan lejano el contacto del portugués con el español para la gente de Alegrete. Bien. ¿Sigo? Acá. Ahí fue. Ahí está. Bueno, tuvimos distintas instancias virtuales, presenciales, ¿sí? Y apuntaron a dos aspectos. En primer lugar, a la formación sobre qué es la internacionalización de la educación, ¿no? Ya quizás algunos de ustedes han tenido contacto con es la internacionalización en el ámbito superior, pero la propuesta de ella era llevar esa internacionalización, o sea, ¿qué es la internacionalización? Ese intercambio cultural, lingüístico, ¿no? Ir hacia el otro país, ¿verdad? Y que ellos vengan, ¿tá? Y entonces ahí se da en ese contexto el intercambio, ¿sí? Entonces la idea era pasarlo a la educación media. O sea, ¿qué pasa cuando docentes y estudiantes de educación media tienen contacto con otros docentes y estudiantes de otro país, ¿verdad? Entonces, esa planificación se hizo. Primero, en la formación, nuestras estudiantes, estudiantes de didáctica, estudiantes de literatura participaron y luego se hizo la planificación de una clase, de una instancia educativa entre todos. Fue muy enriquecedor porque tuvimos que dialogar, establecer, bueno, qué estrategias implementar, cómo trabajar el español como lengua extranjera. Entonces fue un desafío para nuestros estudiantes de didáctica también, ¿no? Pensar en cómo transmitir, cómo dar una clase de español, pero como lengua extranjera, ¿sí? Entonces tuvimos acá, como pueden ver, distintas instancias. Primero, como decía Liciane, fue esa formación, ese intercambio, a ver cómo se iba a dar eso. Luego se hicieron formaciones virtuales, fuimos tres veces, ¿no? A Alegrete, Tres. tres veces, y ellos vinieron también dos veces acá, ¿sí? Entonces ahí estuvimos en ese intercambio. Nosotros hicimos intervenciones didácticas en Alegrete, en las instituciones de allá, pero no fue lo mismo con ellos. Ellos no tuvieron intervenciones didácticas en aulas acá. También contarles que nos sorprendió muchísimo que ellos quedaron como que impactados con la dinámica de aula nuestra, porque ellos tienen materiales que les llegan y los tienen que aplicar y trabajar eso. No tienen la libertad de cátedra de seleccionar y regirse por un programa. Entonces quedaron como que choqueados con eso de que nosotros sí podemos producir contenido, podemos producir cómo trabajar la clase, podemos planificar, pero ellos tienen que ajustarse a lo que viene impuesto por el Estado. También entender un poco esa parte. Claro, y todo eso es la internacionalización, o sea, a ver, cómo se mueven ellos en la educación y cómo nos manejamos nosotros y establecer, bueno, esa intervención, cómo se va a dar, qué temas podemos abordar, ¿no? Y qué estrategias vamos a instrumentar. Nos recibieron muy bien los estudiantes allá de educación básica y media, nos hicieron una presentación, cantaron, nos hicieron cartas, las estudiantes estaban muy conmovidas con esa forma, ese trato tan especial. Ahí pueden ver, no sé si pueden ver las Sí. imágenes, pero fue una estancia muy agradable y ellas se sintieron muy bien las practicantes ahí también.
También la preocupación de ellos por no poder centrarse en la educación del español propiamente, porque un docente, un profesor debe abarcar muchísimas disciplinas. Entonces, es religión, es cultura, es español, es inglés, es portugués, y no pueden desarrollar tanto el ámbito del español y estudiarlo en profundidad. Tienen una hora semanal. Bueno, acá tenemos algunos registros y un videíto. Estoy muy contenta de esta actividad. Gracias por recibirnos. Quiero pasar un día muy lindo con ustedes y poder conocernos un poco más. A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer está muito feliz por ter acontecido esse encontro maravilhoso com os professores que fazem parte do projeto de internacionalização, que puderam verificar em loco e estar nas nossas escolas, no contato direto com os nossos alunos, para poder sentir um pouquinho dessa troca cultural e essa troca de linguagem entre o português e o espanhol. La experiencia ha sido sumamente enriquecedora, nos han recibido súper bien en la escuela, tanto los compañeros que están participando del proyecto con nosotros, así como toda la escuela, los alumnos, las maestras, desde dirección. Essa integração que vem acontecendo desde o mês de maio, que é um projeto que a Secretaria desenvolve juntamente com a cidade de Rivera, no Uruguai, oportuniza uma formação de qualidade e uma formação diferente dos nossos profissionais que trabalham com o espanhol e da mesma forma com essa perspectiva de uma novidade para que os alunos compreendam a importância do nosso bioma pampa e dessa região ser integrada culturalmente e historicamente como uma forma de integração entre esses três países que nós temos aqui na Tríplice Fronteira. Segue o rumo do teu próprio coração, cruzarás pela estrada longínquo e ouvirás toque de gaita e de violão. Como les habíamos adelantado, nosotros en el Departamento de Español seleccionamos dos proyectos de todos los que realizamos durante el año. Ese fue uno en el que evidentemente, como habrán visto allí, además del Departamento de Español, estuvo trabajando el Departamento de Literatura y se integraron estudiantes tanto de español como de literatura. El otro proyecto que seleccionamos, les va a sonar, porque también va a comentar un poco la gente de geografía y también va a hablar de la un poco, tiene que ver con el proyecto que se denomina, que es un proyecto mucho más amplio, Voces de Yaguarí, en el que participaron docentes de muchísimos departamentos. Específicamente nosotros vamos a hablar de un eje, que es el eje lengua. Lo que van a ver es que en realidad tiene tres ejes que son más amplios, en realidad son identidad, ambiente y lengua. Brevemente, para no excedernos en el tiempo, el eje lengua lo que propuso fue lo siguiente: abordar en tres escuelas rurales que son de La Puente, Amarillo y Morones, de qué manera se vive el portuñol. O sea, somos conscientes de que en la frontera tenemos esta diversidad lingüística que por muchos años sabemos que no fue estudiada o que los estudios en alguna medida abordaban lo normativo y nosotros queríamos hacer un acercamiento que no fuera normativo. Esto es ver la realidad, de qué manera viven y sienten las personas que hablan en estas comunidades el portuñol. Entonces, lo más complejo en alguna medida fue, siendo todas docentes de español, o en el caso de Carla, que es la otra profe lingüista, acercarnos y mostrarles que no había una mirada normativa, que lo que había era una mirada descriptiva, o sea, queremos ver la realidad y no ver cómo se supone que debería ser el español estándar. Y bueno, y allí también creo que lo más interesante, igual que acá, fue la participación de las estudiantes, porque recordemos que muchas de nuestras estudiantes de español después van a trabajar en contextos de bilingüismo.
Entonces es importante que además del español estándar conozcan otras realidades y también conozcan de qué manera hay que abordarlas, que evidentemente la negación de la realidad nunca puede ser una posibilidad. A partir de eso, ahora nadie se va a comentar un poco cuáles fueron las preguntas que hicieron. Esto sobre todo se trabajó desde el aspecto sociolingüístico, que trabajan con Carla, que es la propia lingüística, de qué manera las estudiantes pudieron abordar esa temática y acercarse a la gente del lugar para que les contara después de la barrera inicial, ¿verdad? Que la barrera inicial siempre es, no, yo no hablo con mi nombre. Pero después que vieron que no nos interesaba eso, queríamos conocer la realidad, las estudiantes pudieron ver otros aspectos de los que ahora les voy a comentar. La actividad se llevó en las 3 localidades, cualquiera de las 3 localidades llevaron a cabo entrevistas por parte de los estudiantes a toda la comunidad, fueron a la casa de muchas personas y mucha gente, muchos padres participaron de los talleres que hicimos en las escuelas para saber un poco, o sea, en realidad era más para mirar ese contexto, ver cuál era la percepción que ellos tenían y uno de los datos que van a ir viendo ahora en la presentación, no voy a ir nombrando todos porque son muchos, es que de las 3 comunidades pudimos ver como bastante gradual. En la primera, que fue Moilones, era muy comunitaria, los padres eran muy presentes en la escuela, se veía eso en el ambiente, que lo va a comentar el Departamento de Geografía. Los proyectos se llevaban muy naturalmente, incluso proyectos que ya estaban presentes ahí y que se extendieron en otras regiones. Cuando fuimos a la Puente vimos como un distanciamiento bastante grande. Nosotros acá hablamos español, el portuñol no se habla, pero también vimos como una especie de... era como una mini ciudad en la forma de pensamiento, entonces no había tanto vínculo con ese entorno, ¿no? Básicamente el entorno era una empresa que les daba trabajo, entonces vinculaban eso y como que se veían personas solamente hablando en español. El portuñol como que lo habían dejado de lado. En el caso de Amarillo se vuelve a repetir lo de Moilones, pero ahí vimos un referente que fue la directora de la escuela, que tiene mucha presencia en la comunidad, y cómo vinculaba a ella todos los aspectos. No se está poniendo a escuchar, gente. Y bueno, ahora sí, entonces, creo que sí. a nivel general, nosotros, pero se escucha, o sea, Se escucha. Ahora se escucha también. Sí, nadie se escucha. Sí. Entonces, ese proceso que fue la participación de los docentes y los estudiantes en esas comunidades, lo que permitió en una primera instancia fue vincular a las escuelas. Las maestras empezaron a coordinar ciertos proyectos con nosotros. Se pudo ver, incluso en el foro de experiencias exitosas, presentaron las directoras. Se vio como un entorno mucho más vinculado a lo que es el aspecto del yaguarí, ¿no? Y cómo se vincula eso a la naturaleza. En el caso del eje lengua, nosotros lo que hicimos fue tratar de hacer talleres con los chiquilines, con los niños, en este caso, en el caso de Moilones, en el caso de Amarillo. Hay proyecciones para este año para que podamos continuar esas actividades porque no nos dio el tiempo. Y en el caso de la comunidad también que se sumen a esos proyectos y que vean la importancia y la relevancia de que esa comunidad tiene culturalmente y desde lo lingüístico también, ver cómo podemos extender desde el eje de lengua, entender que no hay una estigmatización, porque partimos de esa premisa, ¿no? De que hay variedades lingüísticas y que ninguna es inferior o superior a la otra. Entonces, muchas veces hay como esa estigmatización y más en zonas más lejanas de la ciudad. Bueno, concluyendo la presentación, porque tienen algunos datos, no me voy a extender en eso, la idea es extender esto al año 2026 y poder continuar las visitas o ir incluso a otras escuelas y poder vincular todos esos actores y junto con la institución, con el SAR, con los estudiantes, que nuestros estudiantes también vean esas realidades, como dijo Marcela,
que vean las posibles realidades que se pueden encontrar luego en educación secundaria y bueno, y también ir quitando un poquito esa visión de que muchas veces, el que no habla esto, no habla lo otro, no se expresa así, está mal, está bien. Entonces, es como esta primera instancia del año 2025 fue como un poco de ver esa perspectiva social en nuestro departamento. ¿Ah? Con eso concluimos. Muchas gracias.